Sigue trabajando en cada uno de nosotros, amén. Lo sigue haciendo y no va a terminar hasta el día que estemos con el Señor. Así que, como dicen, enjoy the ride. ¿Cómo se dice en español? ¿Ah? Disfruta el viaje. El raite, disfrute del raite, ¿verdad? Así es el camino en el Señor. Pero el Señor sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando. Y cada que pasamos un escalón, quedamos más brillositos. Amén. Gloria a Dios. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar acerca de las dificultades. Las dificultades en la vida del cristiano. ¿Cuántos saben que son parte del paquete? Son partes del paquete, las dificultades. Nosotros muchas veces venimos al Señor y pensamos, ya venimos al Señor, ya de aquí en adelante todo va a ir súper, ¿verdad? Y ya decimos, va a ser de color de rosa, y así nos imaginamos un camino con flores y una alfombra roja, ¿verdad? Y pajaritos, ¿verdad? Y todo. Así ¿cómo se dice? Lo hacemos muy romántico, ¿verdad? Lo romantizamos así muy bonito. Y empiezan las batallas y empiezan las dificultades, y por eso el Señor ponía en mi corazón las dificultades, porque muy frecuentemente se piensa o se percibe el camino del Señor como algo fácil, como un camino cuesta abajo, así que vas así, pero no. O sea, es fácil en el Señor, lo es cuando conoces al Señor, pero aún así vivimos en un mundo caído, vivimos bajo una humanidad. Y veo por eso a veces cuando hablo con personas conozco personas que tienden a hacer así como muy rápido juicios, ¿verdad? Con otras, muy juiciosos así, con algo que dijo ya juicioso. Y siempre les digo, es que alguien puede decir algo en su humanidad también. Le digo, puede decir algo en su humanidad, entonces uno da esa beneficio de la duda, ¿verdad? Decimos, es el beneficio de la duda. Uno puede decir algo en su humanidad. Y el Señor me mostraba eso a través de los tiempos, a través del tiempo. Decía, a veces uno cuando llega a Cristo siempre es bien juicioso, ¿sí o no? Y ¿por qué aquel? ¿Y por qué aquella? ¿Y por qué, Señor, esto? Y siempre llega así uno poniendo juicio con todos, ¿verdad? Y de repente ya todos no son salvos, ¿verdad? Porque aquel hizo eso, porque aquella hizo esto. Pero el Señor nos enseña a través del tiempo a decir, en la humanidad podemos cometer muchas cosas, ¿sí o no? Podemos cometerlo. Entonces, en la humanidad nos dice, Señor, en la humanidad hiciste eso, en la humanidad dijo eso, en la humanidad hizo el otro, pero en el Señor nos mira a todos y nos mira con ojos de amor, misericordioso. ¿Y cómo debemos de mirar nosotros entonces? Igual, ¿verdad? Y por eso este tema de las dificultades, porque muchas veces, como sabemos que la gracia de Dios es gratuita, porque decimos, bueno, la gracia, ¿qué significa gracia? Regalo inmerecido. Entonces, como sabemos que la gracia de Dios es gratuita, pues decimos, pues ya, tenemos perdón instantáneo, y decimos, Señor, pues te pedimos perdón, y dice, ya nos perdonaste, gloria a Dios. Tenemos paz interior en el Señor, y como tenemos paz interior, pues dijimos, ya venimos al Señor, tenemos una paz en nuestro corazón. Y como tenemos esperanza eterna, sin necesidad de méritos, una esperanza sin necesidad de méritos, pues a veces pensamos, pues todo está fácil, todo va a estar color de rosa. Y otras veces se piensa así, se piensa que servir al Señor uno viene y servir al Señor y todo va a estar así bien bonito. Y no, empiezan las dificultades, empiezan las pruebas también. Y no servimos al Señor para ganarnos la salvación, ¿verdad que no? No lo hacemos. Efesios capítulo 2, vaya conmigo ahí. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Se lo leo. Dice así. Lo va a leer en la Reina Valera 60. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don. ¿Qué es un don?
un regalo de Dios. El Señor dice que nos dio ese regalo. Dice, por gracia, un regalo que no merecíamos. Tú no te lo merecías por mucho que serviste al Señor o por mucho que hiciste algo para el Señor. No te lo merecías, pero el Señor te lo dio. ¿Qué nos dio? La salvación. ¿Por medio de qué? Del creer en el Señor. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más claro, lo podemos entender un poquito mejor. Dice el versículo 8, Dios los salvó por su gracia. Si lo tenemos ahí, en la Nueva Traducción Viviente, para leerlo aquí juntos. Ahí está. Dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Venimos al Señor, creímos en el Señor y el Señor nos salvó. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación, dice el versículo 9, la salvación no es un premio. ¿Sí dice así el versículo 9 o lo estoy inventando? Ahí está ya. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No nos ganamos la salvación y eso lo tenemos bien conocido, al menos entre nosotros sabemos bien que no nos ganamos la salvación sirviendo a Dios, ¿verdad que no? No nos lo ganamos sirviendo a Dios. Tampoco el servicio es una obligación contraída del creyente, tampoco lo es, porque nosotros servimos porque amamos a Dios, no por obligación. Entonces el creyente no recibe una obligación inmediata al venir a Cristo, sino que recibe la salvación, ¿sí o no? Recibe la salvación. El servicio es algo que viene de nuestra propia cuenta y por el llamamiento de Dios. No hay nada más sencillo que ser salvo, fíjese. No hay nada más sencillo que ser salvo, porque se requiere creer en el sacrificio de Jesús. Se requiere creer que Él murió por nosotros, entenderlo. No hay nada más sencillo que ser salvo. Es una obra soberana de Dios, no de nosotros. Él nos invita. De hecho, Isaías 45, versículo 22, se lo leo. Isaías 45, versículo 22, si lo tenemos ahí en la pantalla, lo puede leer ahí. Dice así. Dice, que todo el mundo me busque. Que todo el mundo me busque, ¿para qué? Para la salvación. Porque yo soy Dios y no hay otro. El Señor nos llama, búscame para que todos sean salvos. No hay nada más sencillo que ser salvo. La salvación es el resultado de cuando nosotros vimos la cruz y entendimos el sacrificio de Jesús, que tú y yo debemos estar en esa cruz. Y fuimos atraídos por el amor que Cristo nos mostró en esa cruz. Y venimos al Señor. Y sabemos que la salvación es un acto de gracia donde el pecador solo necesita creer en el Señor y decir, creo en ese sacrificio. La salvación está disponible para todo aquel que cree. Pero el servicio es una decisión propia. Nace del deseo, del anhelo, nace del llamamiento de Dios que nos hace. Jesús dio un requisito, vaya conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Y este era un requisito para todo aquel que quiere servir a Dios. Y dice así en el capítulo 12, versículo 26, dice, todo el que quiera servirme. ¿Quién es? Todo, pero luego agrega, el que quiera. El servicio viene de parte del anhelo, del querer. Nosotros decidimos servir o no a Dios, simplemente decides servir a Dios. Pero dice este versículo, todo el que quiera servirme debe ¿qué? Seguirme. Y aquí está el requisito. No es al revés, no es, entonces, como dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, no es seguirlo. ¿Y cuál?
No es sírveme para que me sigas, ¿verdad? Sino que es sígueme sígueme y después me sirves. Entonces nos está dando un requisito. Nosotros deberíamos siempre entender esto, que cuando nosotros seguimos al Señor es porque creíste en el Señor, creíste en su sacrificio, creíste en lo que Él hizo por ti en la cruz, y al creer eso, tú tomaste una decisión. La decisión fue personal, contigo, en tu corazón y Dios, y dijiste, quiero servir al Señor. Y tú tomaste esa decisión. Entonces, cuando tú conociste al Señor, estabas siguiendo al Señor y tomaste esa decisión. Cuando lo hacemos al revés, entonces es cuando empiezan los problemas. Como por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, tú sirve al Señor, y tu hijo ni siquiera sigue al Señor, ¿qué va a pasar? Si tú le dices a tu hija, hey, sirve al Señor, pero ni siquiera sigue al Señor, ya comenzó mal, ¿no? Entonces, ¿qué debe de haber primero? Seguir al Señor. Y si seguimos al Señor, entonces el servicio viene de voluntad. Conoces al Señor y dices, yo quiero hacerlo. Y ahí está el trabajo de los papás, de enseñar a sus hijos. El trabajo de los papás de modelar el carácter de Cristo a los hijos, para que los hijos puedan ver y digan, ahí está, eso es lo que hace, eso es lo que debemos hacer. Y fíjate lo que dice, continúa diciendo, todo el que quiera servirme debe seguirme. Dice, debe. ¿Sí o no? No dice ahí pues, si puedes, si quieres. No dice eso. Dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y eso es muy hermoso aquí. Porque está hablando que el Padre va a dar honra, honores, honra, recompensas. ¿A quiénes? A los que le sirvan. Y yo no quiero que note esto bien, que dice al que le sirva. ¿Por qué no dice al que cree? Porque déjame decirte algo, el servicio implica un nivel más profundo de amor. No es nomás creer, ya el servicio ya implica algo más profundo aún. El servicio es un nivel más profundo de amor, un nivel más profundo de compromiso, de acción activa. Va más allá de solamente haber creído en el Señor. Porque aún los que no sirven son salvos, ¿sí o no? Pueden no estar sirviendo en algún área o a Dios en algún lado, pero son salvos porque han creído en el Señor. La salvación viene por reconocer a Cristo como su Señor. Y el servicio viene de eso, es el fruto, la consecuencia de haber conocido a Cristo. Para poderle servir debemos ser seguidores. Y eso debe estar bien conocido también por nuestros jóvenes bien. Para poder servir a Dios debemos ser seguidores de Cristo. El servicio entonces es la respuesta de un corazón que ha comprendido el valor incalculable de su salvación. Por eso el servicio lo podemos ver que va más allá. Y por eso el Señor también dice que el Padre honrará a ¿quiénes? A los que le sirvan. Eso lo va a hacer el Padre. Y algo que debemos tener muy claro en esto, que para poderle servir debemos seguirle. Nuestro corazón debe de estar bien con el Señor. Debemos conocer quién es Él. Nosotros no debemos de confundir servir a Dios a pesar de las dificultades con el tomar la cruz, porque muchas veces pensamos que el servir y las dificultades es porque estamos tomando la cruz y pensamos es que debemos tomar nuestra cruz cada día y vemos una dificultad o una prueba como el tomar la cruz y no debemos de confundir esas dos cosas, porque las dificultades no es tomar la cruz. Tomar la cruz, estás hablando de que te estás identificando con Cristo, estás dando tu vida, estás tomando la cruz, estás diciendo, estás muriendo a ti.
No son las dificultades. A veces pensamos que estoy tomando mi cruz porque llevo una dificultad, una enfermedad, o estoy pasando un problema y pues hay que tomar la cruz, ¿verdad? No, eso no es lo que está hablando cuando dice la palabra que tome su cruz. De hecho, vaya ahí para leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Algo que no debemos confundir: las dificultades con tomar la cruz. Mateo 16, 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, que está hablando a todos aquellos que estaban siguiendo al Señor: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tomar la cruz se refiere no a soportar las dificultades, dijimos, no a los problemas cotidianos en los cuales uno puede llegar a tener, la enfermedad, el trabajo, un mal trabajo, no sé, algo que esté pasando, sino que está hablando de una identificación total con el destino de Cristo. Eso es tomar tu cruz. Cuando tú miras en el contexto romano, tomar la cruz significaba alguien que cargaba la cruz porque estaba sentenciado a muerte. Tomar tu cruz, estamos hablando que es una sentencia a muerte. Mueres al yo. Mueres al yo primero. Mueres para mí, para mi beneficio. Mueres a eso y ahora vives ¿para quién? Para Cristo. Eso es tomar tu cruz. En el contexto romano dijimos, se hablaba de alguien que está sentenciado a muerte. Cuando alguien tomaba su cruz, era un camino sin retorno. Ibas a la muerte segura. Espiritualmente esto significa también muerte al yo, muerte al ego. Significa renunciar a ser el dueño de tu vida. Eso significa dejando atrás toda ambición personal. ¿Cuántos no íbamos creciendo y te decían cuando estabas chico: ¿y qué quieres ser cuando seas grande? ¿Y qué quieres ser, verdad? Y traíamos nuestras ambiciones. Pues astronauta, ¿verdad? Ándale. Quería ir con Elon Musk, ¿verdad? Ya a Marte, que de hecho ya mero empiezan los viajes a Marte, para que se anote ahí. ¿Te imaginas? En el camioncito a Marte. Significa renunciar al yo, a los deseos egoístas. ¿Para qué? Para hacer ahora la voluntad de Dios. Para que el Señor sea nuestra prioridad absoluta. Significa aceptar el sacrificio, estar dispuesto a enfrentar rechazo, estar dispuesto a enfrentar vergüenza, estar dispuesto a incluso persecución por causa de la fe. Es elegir el camino de Cristo, aunque este te sea difícil. Eso es tomar tu cruz. Significa lealtad radical, absoluta a Jesús. De hecho, es lo que aclara Jesús después en los versículos siguientes, donde dice: el que ame su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de él, la ganará. Entonces hay una lealtad radical al Señor Jesús. Ese es el camino que Cristo quiere para nosotros. Una lealtad absoluta, aunque sea difícil, aunque sea impopular, aunque se burlen, aunque te digan ahí el aleluya, ahí viene el aleluya. Decían, ¿verdad? Le decían ahí a algunos: ahí vienen los aleluyas, aguas. Eso es lo que significa tomar la cruz. Y el problema muchas veces es que no se entiende por completo el servicio y sucede que hay un choque de expectativas. De repente el que estaba sirviendo no estaba siguiendo. Y si no estaba siguiendo a Jesús, las expectativas estaban chuecas. Había un choque de expectativas. Porque luego, especialmente los jóvenes, y tenemos niños sirviendo también, gloria a Dios, ¿verdad? A veces ellos piensan: ¿por qué sirves? Because it's fun, dicen. Es divertido, ¿verdad? Es divertido y de repente tienen una actitud, y bueno, se entiende, son niños, ¿verdad? Están aprendiendo del Señor. Y tienen esa actitud, es fun. Y niños, y no solamente son los niños pequeños, ¿verdad? Niños hasta más grandes también.
Pero a veces hay un choque de expectativas. Y con esa actitud muchos entran al servicio y entran en la emoción, pero se retiran por la presión. Y aquí está el punto donde nosotros queremos hablar de las dificultades. Porque el servir al Señor es estar en un camino bajo presión. Es estar en un camino que es empedrado. Y no de esos empedrados que están así lisitos, ¿verdad? Porque hay empedrados que pasas y hasta se miran bonitas las calles. Un empedrado así que si estuviéramos en México diríamos como el Cerro del Cuatro, ¿verdad? Que tenía así unos baches así muy... un cerro, pues, ¿verdad? Que ahí había de repente unos baches así grandotes o allá tabachines, ¿verdad? También. Bueno, era un lugar así que no era fácil. La salvación es lo que Dios hace por el hombre. El servicio es lo que el hombre hace para Dios. Las dificultades no te quitan la salvación. No la quitan. Al revés, el Señor usa las dificultades, ¿sí o no? Las usa para pulirnos, para guiarnos también a través de ellas. Las usa el Señor. Entonces, si nosotros servimos al Señor por emoción y no por conocerlo, entonces nos vamos a retirar por la presión, por la dificultad. Y ahí es donde tenemos que entender las dificultades. Las dificultades van a venir sí o sí. No hay vuelta, no le puedes sacar la vuelta. Van a llegar. ¿La presión va a llegar? Sí. ¿Va a estar ahí? Pero esas dificultades no te quitan la salvación. Esas dificultades no te quitan el llamamiento de Dios. No lo hacen. De hecho, Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice así. Se lo leo. Romanos 8, 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Nos hace una pregunta. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos, ¿qué? Problemas o aflicciones? O, dice, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Es una pregunta bien fuerte, ¿sí o no? Porque nos hace reflexionar y nos dice, ¿acaso significa que ya no nos ama Dios? Si pasamos por problemas, si pasamos por aflicciones, hasta dice, si estamos en la misma, ¿qué? Miseria, o en peligro, o bajo amenazas de muerte. Dice el 37 la respuesta. La respuesta es, claro que no, dice el 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y continúa diciendo el 38, y esta es una convicción de Pablo, y nos la enseña a nosotros. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Las dificultades son necesarias. Así es como nosotros pulimos, o más bien, así es como nosotros purificamos el oro, ¿sí o no? Lo ponemos en el fuego. Y el Señor nos purifica a través del fuego, de las pruebas, de las dificultades. Por eso, a veces cuando hay situaciones donde hay pruebas, donde hay pruebas difíciles en la vida de los hermanos, especialmente enfermedades difíciles o dolores que a veces te dejan inmóvil, es una oportunidad que nos muestra el Señor que nosotros somos frágiles. El Señor dice, así somos de frágiles,
Nomás toca poquito nuestro cuerpo, la enfermedad, y cae el cuerpo. Y ahí está, en reposo. Y de repente empezamos a pensar en todas las cosas. ¿No? Ahí sí pensamos ya en Dios. Ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y ahí sí ya pensamos en lo maravilloso de Dios y que el Señor nos puede sanar y queremos que nos sane inmediatamente. Pero el Señor nos dice, es para que entiendas que el cuerpo es débil. Que todos, en cualquier momento, pasa algo en nuestro cuerpo y caemos en cama. Sin embargo, aún las enfermedades, los problemas, las dificultades no nos separan del amor de Cristo, sino al revés. ¿Qué hace? Nos lleva más a Él. Las dificultades no nos quitan la salvación, pero sí prueban tu intención. Sí lo hacen. La salvación está segura en Cristo, lo dice aquí la palabra. Las dificultades no significa que Dios ha abandonado al creyente. Luego pues empezamos a hacer juicios y decimos, es porque ha abandonado. No significa que ha abandonado el Señor al creyente, sino que está probando también muchas veces la intención. El Señor nos pasa por el fuego. No nos tienta a nadie, pero sí nos prueba. La tentación viene de parte de nuestros propios deseos y pecados, pero la prueba viene de parte de Dios. Y el Señor quiere a todos los que le sirven que pasen las pruebas. El Señor quiere que lleguemos fortalecidos en Él. De hecho, Santiago lo ponía así en Santiago 1:3. Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, porque ustedes saben que siempre que se ponga a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe. Y tu fe y mi fe va a ser probada. ¿Y qué va a pasar? Esa respuesta, esa fe que ha sido probada, es una oportunidad para que nuestra constancia se desarrolle, para que lo que tú dices creer se vea en la práctica. Eso es lo que yo digo creer y ahora tengo el momento para confiar en el Señor, porque estoy pasando por esta prueba, esta dificultad. Y es un momento para entonces poner en práctica lo que has dicho que crees. Las dificultades en los seguidores y en los servidores es práctica, es capacitación de Dios. Porque si tú dices creer en el Señor, en todo lo que la palabra dice del Señor, pues entonces vas a confiar en Él, ¿sí o no? Vas a confiar en Él en cualquier sea de la circunstancia o la situación. Eso es aún siendo solamente un seguidor. Hablando, crees en el Señor. No estamos hablando ahorita del servidor. Nomás siendo un seguidor, las dificultades van a poner en práctica lo que tú dices creer. Siendo un servidor del Señor, ya no solamente pones en práctica, sino que sabes que también el Señor está capacitándote. También a través de ella. Son dos tipos de cosas. Una es la práctica, que el Señor lo usa para que practiquemos lo que tú dices creer, y la otra es para capacitarnos. Y estamos siendo capacitados a través de las pruebas y las dificultades. Y ahí es donde Job lo entendió, ¿sí o no? Y Job dice que no le atribuyó despropósito alguno a Dios por todo lo que estaba pasando. Él había entendido esto. Dijo, no, ¿cómo voy a maldecir a Dios? Dijo, no, al revés, bendijo a Dios en medio de la gran prueba. Y lo pudo hacer porque él conocía que el Señor no tiene despropósito alguno en ninguna de nuestras circunstancias y dificultades. En Lucas capítulo 9, versículo 57, Lucas 9, 57, quiero que veamos 3 nudos, lo que le he puesto así, 3 nudos de la dificultad. Y vamos a hacer una anatomía de la dificultad, una operación a la dificultad y vamos a ver cómo estamos cada uno de nosotros. Vamos a ver el primer nudo de la dificultad. Le vamos a llamar la dificultad de la incomodidad. La dificultad de la incomodidad.
Incomodidad significa una sensación de molestia, un malestar físico, emocional, una falta de confort, una falta de poder estar cómodo, a gusto. Y normalmente surge al enfrentarse en situaciones desconocidas. No sabemos qué vaya a pasar y por eso al sentirnos desafiados por las circunstancias o al sentirnos desafiados por olas contrarias, nos llega una incomodidad, la dificultad de la incomodidad. En el versículo 57 lo podemos ver aquí. Aquí vemos a 3 hombres, 3 nudos, 3 hombres, la cual cada uno quiere seguir al Señor. Y ellos piensan que el camino pues será una alfombra roja, quizás, y no es así. Dice el versículo 57, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Fíjate qué tremendo, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y dice el 58, la respuesta de Jesús. Le dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Te pregunto, ¿tú le seguirías? Fíjate lo que este hombre estaba diciendo, te seguiré a cualquier lugar donde vayas, que vayas, ahí voy a estar. ¿Qué estaba haciendo Jesús frente a este hombre? Jesús estaba confrontando el entusiasmo o la decisión que había hecho de seguir a Jesús. Lo estaban confrontando y le estaba diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres servirme? Porque pocos entienden lo que significa el servicio antes de entrar en el servicio. Y yo creo que todos nos podemos relacionar con esto. Yo creo que cuando llegamos al Señor, pues sentimos como David, ¿verdad? Y así listos para cualquier gigante, ¿verdad? Venimos bien bravos, ¿verdad? Para el Señor. Pero muchas veces se desconoce. Espero que al menos aquí se haya enseñado bien del servicio para no desconocer lo que se trata el servicio. Pero veo en muchos lugares donde no se enseña lo que es el servicio. Y la gente entra al servicio y duran años sirviendo al Señor, gloria a Dios, muy bien. Pero de repente llega un tiempo en el que los ojos empiezan a quitar con Jesús y empiezan a ver las fallas de los demás. Y aparte pastores que no ayudan también, ¿verdad? Que no ayudan en nada de ese tipo y ya cuando en eso lo miran y dicen, oye, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Con una actitud fea, irreverente hacia Dios, haciendo menos a las personas y tratándolos mal y haciendo ¿cómo se dice? Request. ¿Cómo? Request, ¿cómo se dice request? Que no son, ¿ah? No te escucho. ¿Juzgando? No. Que piden cosas que exigiendo, muy exigentes en una forma que ni siquiera es bíblica. Y los hay. O sea, que exigen cosas que ni siquiera bíblicas son. Los fariseos. Y no ayuda nada a eso tampoco. Al revés, agrega más presión al servicio que ya hay. Y el Señor estaba haciendo una confrontación. Le estaba diciendo, ¿sí has entendido? ¿O es una decisión impulsiva? Dice el 57, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús no rechaza a este hombre, le dice, no, ¿verdad que no lo rechaza? ¿Qué hace? Lo está confrontando, está seguro. Le advierte que seguirlo no es un camino de comodidades. Está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le estaba aclarando que su vida es itinerante. Le estaba aclarando que su vida es como aquel que va de paso, que lleva y duerme en tiendas de campaña. Y voy de paso nada más, peregrino. Le estaba diciendo, ¿estás seguro?
¿Estás dispuesto? Dice el Señor, duermo en tiendas de campaña, duermo donde se abre la puerta, ahí estoy. Carecía de seguridad material, estaba diciendo a este discípulo o a este hombre que quería seguirlo, le decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿estás seguro? Confrontándolo a este hombre con la realidad. De igual manera, servir significa muchas veces no tener reconocimiento. ¿Estás sirviendo a Dios? También significa muchas veces que no va a ser cómodo. No se va a sentir a gusto a veces. A veces sí, pero a veces no siempre. La dificultad del servidor comienza cuando se busca comodidad en el lugar donde Cristo encontró una cruz en el mundo. Cuando el Señor vino al mundo, no buscó comodidad, sino que Él sabía que venía a morir por cada uno de nosotros. Venía por esa cruz. Y por eso decía, ¿y qué voy a orar al Padre? ¿Que me quite esta aflicción? Si para eso he venido al mundo. Cuando tú escuchas estas palabras, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, la pregunta para nosotros, para meditar es, ¿tú lo seguirías? Era una invitación directa a contar, a conocer el costo antes de comprometerse. Jesús quiere seguidores que entiendan que el discipulado, el servicio, implica sacrificio. No se trata de beneficios personales, no se trata de beneficios o estatus dentro de la congregación o de la iglesia de Cristo. Para servir al Señor, para seguir y para servir al Señor se requiere mucha fe, ¿sí o no? Sí. Te pregunto, que ya estamos sirviendo, ¿has calculado el costo del servicio a Dios? ¿Has calculado las palabras de Jesús? Que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque eso nos da una lección. Nos enfrenta frente a ese compromiso real. Frente a las promesas, las respuestas emocionales que le damos al Señor muchas veces, en ese momento entusiasta. Y mientras el Señor hablaba con este hombre, viene otro hombre, versículo 59, y dice lo siguiente, 59 dice, ven y sígueme. El hombre que hizo, aceptó, pero le dijo, Señor, deja que el primero regrese a casa y entierre a mi padre. Ahora, a diferencia del otro hombre, a este hombre Jesús mismo le hace el llamado y le dice, ven y sígueme. Ahora, los dos son maneras correctas para servir al Señor. Debe de haber un anhelo en el corazón, pero también hay un llamamiento del Señor para otros, y los dos son de la manera correcta. Por eso cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le decía, si alguno anhela obispado, y le decía, es un anhelo, si quieres ese anhelo, pues entonces hay estos requisitos. También en el servicio es igual. Nosotros podemos anhelar o puede haber un llamamiento directo de Dios y decirte, aquí está, aquí es donde quiero que estés. En este caso era un llamamiento directo de Dios y le dijo, ven y sígueme. El hombre aceptó, dijo sí, pero, y ya aquí entramos en el pero. ¿Cuántas veces escuchamos el pero, verdad? Y ahí es donde ya, el pero. Decimos, ya. Sí aceptó, pero condicionalmente. Tengo una condición, un pero. Y aquí es donde entramos al nudo 2. La dificultad de las prioridades. Y quiero que siga bien el hilo. Número 1, ¿cuál es? A ver si se acuerda, ya ve, por no anotar la dificultad de la incomodidad. Número 2, la dificultad de las prioridades.
Ahora, el servicio, otra vez, siempre tenemos que reconocer esto, el servicio no es obligación, nunca es obligación, nunca es una obligación. El Señor te salva, eso es un regalo de Dios, eres salvo. El servicio es un paso extra que el que anhela lo hace y da ese paso. El servicio es conocer a Cristo y saber lo que Él hizo por ti y valorar lo que Él hizo y decir, Señor, si tú diste mi vida, ¿por qué yo no voy a dar la mía? Sin embargo, personas que no sirven no significa que no sean salvas. Y te digo esto porque me ha llegado mucho esta semana este pensamiento en mi corazón, ¿verdad? Y de cosas que he escuchado y a veces se piensa esto en los cristianos, que porque no sirve una persona, quizás no es salva y, ay, pues mira, no. Y no es eso. El servicio es porque vino ese anhelo a tu corazón y dijiste, quiero dar ese paso. Por eso los lugares donde los obligan a servir, así como que no va con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el servicio debe de nacer de las personas. Entonces, la dificultad de las prioridades. Deja que primero. Nunca va a haber circunstancias perfectas para servir al Señor. Hoy es un familiar, mañana es otro, pasado mañana es una situación personal, el siguiente día es el trabajo, el siguiente es el negocio, el siguiente, y siempre va a haber algo, ¿sí o no? El auto, la casa, el hogar, etcétera, ¿verdad? Etcétera, tantas cosas. Siempre va a haber algo, nunca va a haber un tiempo perfecto. Si te quedas esperando el tiempo perfecto, nunca va a ser, tienes que tú hacer el tiempo perfecto. La dificultad de las prioridades. Si hacemos la anatomía de esta dificultad de las prioridades, la dificultad aquí es el conflicto de lealtades. Aquí decía, tengo que enterrar a mi padre. Representa responsabilidades legítimas. Todos tenemos responsabilidades legítimas. Cuidar a nuestros hijos, los padres, cuidar de nuestra familia, cuidar del hogar, cuidar tantas cosas, la vida espiritual, tu vida espiritual. Tenemos responsabilidades legítimas. Este hombre tenía una responsabilidad legítima. De hecho, estaba siguiendo un mandamiento de Dios, que tenemos que entonces respetar, amar a los padres, obedecer a tus padres, honrarlos. Eso es una responsabilidad legítima. Y él tenía que enterrar a su padre. Pero leamos bien lo que dice aquí este versículo. Versículo 59. Ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Dice la respuesta de Jesús en el versículo 60. Deja que los muertos, ¿qué? Espirituales, entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. La respuesta que Jesús dio no fue que, bueno, pues está bien, es una responsabilidad legítima. Aquello es importante, anda y hazlo. Sino más bien la respuesta fue, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Tú debes ir y llevar a cabo el llamado que Dios te dio. Ven y sígueme. Y se pudiera pensar, Jesús estaba siendo insensible. Así muchos, de hecho muchos hasta lo predican así. Ah, qué insensible, ¿verdad? Digo, wow. Dicen que Jesús es insensible, falto de empatía. Algunos piensan hasta, pues Jesús era un narcisista. Ya bueno, los no creyentes, ¿verdad? Y aquí podemos ver que el Señor le estaba apuntando al hombre cuál era ahora su prioridad. Si me vas a seguir, yo soy tu primera prioridad. Por encima de las tradiciones, por encima de los lazos más fuertes de este mundo como los tiene un padre mismo. Yo soy tu primera prioridad. Por eso la anatomía de la dificultad de las prioridades. Aquí nos lo hace el Señor con 2 versículos nada más. Tú debes ir.
Debes, ¿qué significa? Es algo que tenemos que, un deber. Tú debes ir. Estaba diciendo el Señor, la dificultad se vence cuando entendemos que el reino no espera que nuestra vida esté resuelta para empezar a servir a Dios. El llamado a seguirlo no puede esperar. No puede esperar a que las circunstancias sean perfectas. Algunos dicen, hasta que yo sienta en el corazón. No, pues nunca vas a sentir. Tienes que tú tener ese anhelo, tienes tú que hacer ese anhelo por conocer a Dios. Y es que si no sirvo, pues como no lo siento en el corazón, me siento que soy hipócrita. No. Mejor conoce a Dios y entonces que ese anhelo crezca en ti. No esperes a sentir, sino que conoce a Dios para que el anhelo entonces salga en ti. Porque luego dice, no siento, pero ni conocen a Dios, ni se ponen a leer la palabra de Dios. ¿Cómo entonces van a llegar a conocerlo? Decíamos el domingo pasado que no podemos servir a alguien que no conocemos. Por eso el Señor decía, el que me quiera servir debe seguirme, debe conocerme. Porque cuando tú conoces a Dios, entonces vas a servirle como es. Le vas a servir por quien Él es y no por lo que Él ha dado o por lo que hizo. Porque muchas veces dice, es que bueno, recibí un milagro del Señor y sirven al Señor y está bien, ¿verdad? Recibió el milagro, sirven al Señor, agradecimiento. Pero una vez más, si no se entiende quién es el Señor, pues entonces ya se está empezando a servir mal. Debe de haber un conocimiento y ese anhelo en nuestro corazón. No debe ser obligado. En otras palabras, también. Este versículo 60 dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Dijimos que el Señor estaba apuntando a este hombre a cuál era su prioridad ahora. Después viene otro hombre, en el 61. En el 61 este hombre dice, sí Señor, te seguiré. Pero primero, deja que me despida de mi familia. 62, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y aquí vamos al nudo 3, la dificultad de la distracción. ¿Cuántos conocen qué es el arado? Lo conocemos, ¿verdad? Yo creo que todos. ¿Los jóvenes sí conocen el arado? ¿No? Ok, bueno, es un pedazo de metal que lo ponen así en la tierra. Bueno, ustedes son puro de este John Deere. ¿Sí han visto los tractores? Bueno, el arado es lo que usaban para hacer la zanja en la tierra. ¿Qué zanja, verdad? Bueno, la zanja es un hoyo en la tierra y hacen el hoyo. ¿Y qué hacen en ese hoyo? ¿Qué hace? Pues siembran la semilla, ¿verdad? Entonces esa es la zanja. Entonces el arado es tomar esa herramienta que era empujada por bueyes. Ponían a dos bueyes, dos toros, ¿verdad? Le podemos decir. Y los ponían ahí y ahí tenían su arado. Pero si ellos volteaban para atrás, ¿qué pasaba? A ver, díganlo. Salía chueco. Entonces de repente ya, en lugar de ir derecho, ya iban así. Y porque iban así viendo, acá David le estaba hablando y pues el otro venía acá y de repente ya se fueron chuecos. Bueno, eso es en manera más básica, lo que es el arado. ¿Qué nos está hablando? La dificultad de la distracción de mirar atrás. La anatomía que nosotros debemos hacer aquí, poner la mano en el arado y mirar atrás, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de que no nos distraigamos en nuestro servicio al Señor. De hecho, cuando usa esa metáfora del arado, está diciendo que si nosotros miramos atrás, el surco va a estar chueco, no va a estar recto. El labrador, la persona, el farmer, el que está ahí listo para hacer el surco, debe de estar siempre atento, mirando hacia enfrente, para que el surco salga bien. Si el surco se tuerce, la siembra se arruina.
Entonces Jesús le está diciendo que el reino de Dios requiere una mirada fija al frente, no atrás. La dificultad aquí es, ¿qué dijimos? La distracción. También se le puede llamar la inconstancia. Lo que el Señor estaba haciendo aquí era una advertencia sobre la indecisión, sobre la nostalgia por lo que se deja atrás. Como aquel hombre que estaba diciendo en el versículo 61, deja primero que me despida de mi familia. Sí quiero servirte, Señor, pero hay una indecisión, todavía tengo que despedirme de mi familia. Y pues sí quiero, pero déjame hacer esto. La nostalgia de regresar en eso que se dejó atrás. Y Jesús detecta que el deseo de despedirse puede ser una excusa para retrasar el compromiso. Puede ser una excusa de un corazón que está anclado en la vida anterior. Y por eso le está diciendo, no puede haber distracciones. Debe ser una mirada fija, siempre. Y al igual que el caso anterior que leímos, Jesús establece que la lealtad debe de ser a Él. Y debe de superar incluso los lazos familiares más sanos y naturales, como los de una familia. No significa que despedirse de su familia sea malo, sino que en ese momento específico el hombre lo estaba usando como una barrera para no avanzar de inmediato. El 62 dice así: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. No significa que Jesús lo estaba rechazando para siempre cuando dice no es apto para el reino de Dios. No significa eso tampoco, sino que un corazón que mira atrás, inconstante, un corazón así no puede ser útil para una labor urgente que se necesita ya, de anunciar el reino. Jesús está pidiendo un compromiso con Él, pero no hecho por compromiso. ¿Sí me entiende? Estaba diciendo, tiene que haber amor, un servicio por amor, pero también un servicio sin reservas, con tu total atención. Y fíjate, mientras estudiaba estas semanas me ponía a pensar en las dificultades, y el Señor me mostraba muchas dificultades, ¿verdad?, que venían en mi persona, y venían dificultades a la vida, y yo me ponía a contar las dificultades mientras tenía este mensaje, y el Señor me lo confirmaba esta semana pasada, el mensaje, me dijo, este va a ser el mensaje que vas a dar. Y mientras estaba yendo en las dificultades, me ponía a ver lo que el Señor me hablaba a mí. Y yo veía que las personas, el humano, nosotros, somos muy dados a querer mirar atrás, a querer mirar al pasado, a querer mirar a las distracciones. Somos muy dados a las distracciones. Y por algo el Señor nos dice, cuidado con las distracciones. No te distraigas. Y yo estaba así preparando el mensaje, ¿verdad? Y luego venía una distracción y venía otra y así, ¿verdad? Y así me la pasaba. Y luego varios mensajes, ¿verdad? No era nada más el jueves y luego el jueves pasó una emergencia y mi papá dio el mensaje. Pero ahí estaba preparando el jueves, el miércoles, ¿verdad? Y el sábado, el domingo y luego el de hoy. Y estaba en eso y llegaban cosas y venían dificultades. Y yo ahí diciendo, ay Señor, ¿cuántas dificultades de repente llegan? O pongámosle distracciones. Llegan las distracciones. Y no que sean malas, o sea, no eran distracciones malas, eran cosas normales de la vida, de la familia, de tantas cosas. Sin embargo, las distracciones están latentes en la vida de todos, todo servidor especialmente. Y el Señor nos está diciendo a través de estos versículos, estos últimos 2 versículos aquí, la dificultad de la distracción. No podemos poner las manos en el arado y distraernos
con nada. Nuestros ojos deben de estar puestos en el reino de Dios. Seguir adelante, ser constantes en el Señor, tomar decisiones en el Señor y no estar indecisos o con la nostalgia de lo que hemos dejado atrás. Jesús detecta que el deseo de despedirse pudiera ser esa excusa, por eso le está diciendo, no puedes mirar atrás. Puede ser una distracción. Dijimos, no es que despedirse sea malo, sino que le estaba impidiendo hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer. En el versículo 62 le dice lo siguiente, le dice, no es apto para el reino de Dios, y no dijimos que era un rechazo total, no era eso, sino que le estaba diciendo que debe de tomar una decisión. Y cada uno de nosotros, el Señor nos llama, con lazos de amor nos atrae a Él y nos salva con su sacrificio. El servicio es algo que nosotros decidimos en lo personal hacer, y en ese servicio algunos también un llamamiento, ¿verdad? Los maestros, los pastores, los profetas, los apóstoles que fueron puestos por el Señor son por llamamiento del Señor también, y aparte los que anhelan también, que dice Pablo, se anhela obispado, se anhela servir al Señor, como el Señor decía, si alguien quiere, y hay de todo, pero sin embargo debe de ser con ese conocimiento de Cristo. El problema aquí se basa en la raíz, y la raíz de una falsa expectativa de que el servicio es un camino de rosas. Y simplemente nos toma unos momentos para mirar el ejemplo de Jesús. Y veamos nosotros en él cuál fue su camino. ¿Fue el camino de Jesús un camino de rosas? Y entonces debemos de ponernos, si él fue nuestro maestro, nuestro Salvador, que nos puso ejemplo, y decía, y el alumno no es mayor que su maestro, le decía Jesús, entonces nosotros vamos atrás de él, en los pasos del maestro, y vamos también a pasar por esos momentos que el Señor también pasó muchas veces, las dificultades. Nomás para contar un poco, ¿qué hay del costo en Getsemaní? Cuando sudaba gotas grandes de sangre, había una gran conmoción en su cuerpo, una angustia, que dice la palabra, y se angustió en gran manera, nos habla de la humanidad de Cristo. También podemos ver que no puso de excusa a la familia, sino que, ¿qué pasó? Cuando vinieron le dijeron, hey, tus hermanos están esperando aquí afuera. ¿Qué les dijo? Mi familia y mis hermanos y madre son todos ustedes. Seguir y servir al Señor es algo más profundo. Servir al Señor es algo más profundo que seguir al Señor. ¿Conoces al Señor? Sí, lo conoces. Tienes ese regalo de Dios que es la salvación, pero servir al Señor es aún más profundo. Y es una área en la que nosotros debemos entrar conociendo bien. Y por eso con los jóvenes que estamos aquí ahorita, el Señor ponía en mi corazón y que se enfatice mucho, especialmente en los jóvenes que estamos aquí. Y digo que estamos, ¿verdad? Dígase también, yo también. A que sigamos adelante. Y quiero terminar con una aplicación final. Cada uno tenemos dificultades, ¿sí o no? Cada uno tenemos lugares en los que no nos sentimos cómodos. Cada uno tenemos cosas que nos da quizás nostalgia a veces. O que a veces dices, ay, ¿verdad? Regresar. Pero el Señor nos dice, ten tu mirada derecha, al frente, en el Señor. El Señor nos hace un llamado a identificar tu dificultad. Identifícala. Identifica tu dificultad. Y dijimos 3 cosas, se las repaso una vez más. La dificultad de la incomodidad, número 1. Número 2, la dificultad de las prioridades.
Número 3, la dificultad de la distracción. Y identifica cada uno de ustedes, contándome a mí, identifiquemos cada uno cuál es nuestra dificultad. Y entonces vengamos con el Señor y digamos, Señor, no más. No más distracciones, Señor. No más prioridades chuecas, Señor. No más incomodidad. No más va a ser una dificultad para mí, sino que ahora decimos, Señor, pongo mi mirada en ti. Y si nosotros identificamos la raíz, y si nosotros identificamos aquella dificultad, entonces vamos a podernos desechar de ella. Vamos a poder venir con el Señor y decirle, sí, te sigo y te sirvo, Señor, sin pero o sin condiciones, sin ponerle condiciones al Señor. Y la recompensa que el Señor nos da es de poder servirle a Él, es de poder estar con Él y que el Padre nos honrará. El Padre va a reconocer. Quizás no recibamos muchos reconocimientos o ningún reconocimiento en la tierra, pero cuando lleguemos con el Padre, el mejor reconocimiento va a ser haber escuchado al Señor decir, siervo, ¿qué? Fiel. ¿A poco no? Esa va a ser el mayor honor que podamos recibir del Padre, que nos diga, siervo fiel, has servido a tu Señor hasta el final. Amén.